palabra de Dios. Para los que no estuvieron al inicio, estamos en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Estamos meditando el tema de la predicación de esta mañana: la autoridad que no tiene discusión. Así le hemos titulado, la autoridad que no tiene discusión. Amén. Lo tiene Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Vamos a meditar en esa palabra. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Tome asiento. Tome asiento unos minutos, porque pasan rápido los minutos cuando se está meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que cuando venga a sentir, ya se nos hicieron las 3 de la tarde. Se alegra usted, ¿verdad? Vamos a meditar en esta porción bíblica. Tenemos acá como subtítulo en su Biblia, de seguro dice: la autoridad de Jesús. Es un pasaje bastante lindo, hermanos, y muy importante, porque recuérdese de que las autoridades en aquel tiempo, hablamos siempre de los fariseos, hablamos siempre de los escribas, de los ancianos, o escribas o sacerdotes, son los mismos, que eran la máxima autoridad que gobernaba en el pueblo de Israel. Y pues qué complicado es, ¿no? Cuando alguien se levanta y reta las autoridades, ¿verdad? Los ministros del Líbano, no sé si se dieron cuenta en las noticias de todo lo que sucedió hace unos días, de esa explosión, ¿verdad? En el Líbano, pues uno de los ministros tuvo que renunciar a su encargo. ¿Por qué? Porque la presión del pueblo lo llevó a esa renuncia. Hay muchos hombres que bajo las autoridades, que son autoridad, pero bajo la presión del pueblo tienden a renunciar a sus cargos. ¿Por qué? Porque la presión es fuerte. Entonces acá podemos encontrar, hermanos, a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes, comenzar a querer discutir la autoridad con la que Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y hacía todo lo que hacía. Parece que ellos habían entrado en celo o sentirse menos por lo que ellos no hacían o no podían hacer, o porque no veían un título teológico humano, o simplemente no había ninguna conexión con el sistema que ellos tenían de las enseñanzas. Y estas cosas que ellos buscaban en Jesús para poder discutir, hermanos, con él, saber si
si él había salido de alguna escuela que ellos no daban por entendido de dónde es que Jesús predicaba con toda esa autoridad. Y es que los hombres, hermanos, a muchas veces vemos un título y no vemos un respaldo de parte de Dios. Y eso pues es lo que ellos los llevaba a querer entender con qué autoridad Jesús predicaba y con qué autoridad él enseñaba. Y ellos querían saber si tenía una preparación teológica y quién era el que lo había mandado a predicar. Porque si ellos, siendo la autoridad del pueblo, tanto religioso como políticamente, ellos no entendían de dónde había salido este hombre con tanta sabiduría, con tanta preparación. Bueno, y lo vemos aún en Jesús desde los primeros años de su vida, cuando tenía 12 años, que llegó al templo y allí les dio cátedra, hermanos, un niño. Desde allí ya comenzaron las cosas a verse de otras perspectivas, y entonces todas estas cosas los llevó a hacerle una pregunta muy seria, muy complicada para responder, porque ellos ya se sentían mal, ya les causaba molestia ver cómo la gente respondía al llamado de él cuando él se acercaba a Jerusalén y entraba por ahí. Por más que él quisiera darse, por más que él quisiera esconderse. Se recuerda que una vez le dijeron sus hermanos a Jesús: vamos a Jerusalén, que son las fiestas, y él les dijo: no, hoy no voy a bajar. En el libro de Juan está ese pasaje, y él les dijo: no, vayan ustedes. Y él después se fue de allí algo de escondidita para que no lo descubrieran. Pero siempre, hermanos, es que el cristiano es así, ¿verdad? Bueno, debería de ser así. Que donde quiera que va, él predica la palabra. Por más que usted quiera llevar una plática con alguna persona sin meter el evangelio, es difícil, porque siempre vamos a darle la gloria a Dios. Así es que usted se encuentra un amigo del pasado y le dice: oh, ¿cuánto tiempo de verte? Y le dice: sí, ¿qué has hecho? Pues por ahí, por la gracia de Dios, sabe que me hice cristiano. Y ya usted comienza y ya va metiendo el plan de salvación, porque le sale espontáneo, porque Él vive dentro de usted. Y entonces: te hiciste cristiano, qué bien, me alegro, fíjate que voy un poco preciso. Le dice: ay, nos vemos otro día, y se va, porque ya no quiere que le prediquen la palabra de Dios. Así sucede, hermanos, aún en familia, ¿verdad? A veces en nuestra familia dice: ya viene con su predicación. Entonces Jesús, por más que él quisiera evadir, el poder del evangelio estaba en él. Y así es que, aunque si se escondiera, siempre salía a la luz por ahí la necesidad de algún cojo, de algún ciego, de algún paralítico. Y él, ante estas cosas, no podía quedarse sin hacer nada. Y si usted ve en toda la mayor parte del ministerio de Jesús, así se manifestaba. Él no se ponía, hermanos, tanto a predicar primero, sino sanaba primero, levantaba un paralítico y hacía la publicidad. Por más, ¿y quién no, hermano? Imagínese uno que ha estado paralítico por toda su vida y el Señor lo levanta, y ¿quién no lo va a echar de ver? Y comenzaban a decir, o a danzar o a gritar, y entonces, ¿y quién fue? Jesús. Y entonces todas estas cosas ya les había causado, hermanos, tanta inquietud, y le hicieron esta pregunta. Pero vamos a ver primero por qué los fariseos, hermanos, se sienten molestos. Se supone que ellos eran la autoridad, ¿verdad? Y la autoridad de ellos, ¿en qué estaba basada? ¿Cuál
¿Cuáles eran las bases de su autoridad? Vamos un poquito atrás. Vamos a Mateo 21, del 12 al 17. Un poquitito atrás. Vamos a comenzar de por acá. Mateo 21, 12, 17. Se supone que ellos eran la autoridad, tanto religiosa, le dije, como política. Ellos debían de haber tenido el control de todo y nada tenía que escapárseles de sus manos. ¿Y qué dice? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué hizo? Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David, ¿qué pasó? Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Aquí, hermanos, podemos ver que Jesús demostró su autoridad y demostró su celo. Fíjese con qué autoridad Jesús habla. Usted se va a meter a un mercadito por esas vías, ahí por la Papiniano, y comience a darle vuelta a las mesas a ver cómo le va. A ver cómo le va. Vaya por ahí, dele vuelta a las mesas a Leselunga. A ver cómo le va. Pero que vea el respaldo de Dios. Conocemos la sangre oriental, ¿verdad? Sabemos el carácter de esos hombres, que son fuertes, son violentos. O sea, ellos, hermano, le acabo de hablar del Líbano, que es esa parte. El pueblo se ha levantado y ya votaron a los primeros ministros. Pero lo que nosotros vemos acá, que Jesús entró al templo, echó fuera a los que vendían, que tenían la autoridad de parte de los fariseos y de los escribas, poder hacer este trabajo. O sea, ellos no se habían metido por meterse. Si se supone que los fariseos, se supone que las autoridades del Sanedrín eran autoridades celosas de las cosas de Dios, esto quiere decir que ellos les habían permitido, porque había beneficio para ellos, para que ellos pudieran ejercer este trabajo dentro de los muros de la tierra que corresponde al templo de Jehová. No estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de los muros al interno de lo que era el templo, porque los vendedores, hermanos, que estaban ahí, todos estos cambistas que vendían palomas, animales y hacían el cambio de la moneda, estaban en el lugar que les correspondía a los gentiles dar su adoración a Dios. Ese era el lugar que estaban ocupando para hacer estos negocios. Era un lugar de adoración. No estaban fuera en la ciudad, en las puertas de la ciudad, estaban dentro del terreno de lo que correspondía al templo de Dios. Ahora, Jesús no se atemorizó de ver tal situación, sino que con autoridad, y vea el versículo 13 y dice: y les dijo, escrito está, mi casa
No dice y la casa de Dios. Dice mi casa. Si no hubiese dicho, escrito está, la casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva. O sea, él siente celos porque él era 100% Dios. Y esa casa debía ser respetada como la casa de Dios, donde se ofrecían sacrificios a Dios. Entonces, ahí, hermanos, Jesús los está confrontando y les está diciendo, yo vengo diciéndoles cómo están las cosas y ustedes con qué autoridad han tomado posesión del lugar de los gentiles para hacer negocios ustedes. Si ese lugar correspondía para la adoración de los gentiles y ustedes lo estaban ocupando o lo están ocupando de mercado, ¿con qué autoridad? Es lo que Jesús les está diciendo. O sea, ellos habían perdido, hermanos, o habían tomado ese lugar y lo habían hecho a su manera, perdiendo el propósito por el cual había sido hecho. ¿Con qué autoridad? Se supone que ellos eran los encargados de ministrar, de cuidar, se supone que eran celosos por las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, no están tratando la manera de mejorar el servicio al culto de Dios, sino que están tratando de sacar provecho de la adoración, de la alabanza o del lugar de Dios para sí mismos. Tanto así, imagínense qué tremendo, porque estaban más inclinados a lo económico, que mucha gente venía a comprar sus animales porque venían de lejos y no podían traer sus animales. Además, no permitían cualquier animal, sino que tenían que ser animales clasificados por ellos. Entonces, si no era un animal clasificado por ellos, no lo aceptaban. La moneda para ofrendar en el templo tenía que ser la moneda de ellos, no otra moneda extranjera. Entonces, en el cambio de la moneda, ellos estafaban a la gente. Ahora yo le pregunto, yo no sé si usted ha tenido estas experiencias, pero usted visita un lugar turístico y desde el momento en que usted lo ven como extranjero o que ya no puede hablar la lengua, tratan la manera de estafarlo. Desde el taxista que lo toma en el aeropuerto hasta el que le vende un café en el bar, tratan la manera de estafarlo. Es un problema del corazón del hombre. Hermanos, entonces ellos esto hacían. Ahora, la pregunta es, imagínese usted cambiando sus monedas o comprando animalitos y después usted se daba cuenta que el cambio de la moneda lo habían estafado, con la cual usted iba a dar su ofrenda o el animalito que le vendieron costaba, qué sé yo, $100, 100 euros y se lo vendieron en 500 euros. Usted dice, wow, me estafaron 400 euros. Usted se va a ofrecer ese sacrificio, ¿usted va bien de su corazón? Usted ya va mal con ellos porque le estafaron. Pues esto estaba sucediendo, hermano. Entonces, antes de comenzar de un ritual, ellos habían ya hecho un solo desastre. ¿Qué adoración podía ofrecer usted?
¿Cuál era la alabanza que usted iba a llevar sabiendo de que los mismos políticos, los mismos vendedores autorizados por los fariseos o por el Sanedrín se habían aprovechado de usted para hacer negocio? Ahora Jesús, cuando él hace la limpieza del templo, los principales, dice el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Por qué? Porque el templo debía de ser para esto, para sanar o para ofrecer sacrificios, pero de la manera correcta, para sanar o para todo lo bueno, no para lo que ellos lo estaban ocupando. Y esto es lo que le causa a Jesús ese celo. Y ellos se sienten mal de ver que el nombre o la adoración hacia Dios a través de las maneras correctas se establecía. Porque dice que los niños comenzaron a clamar o a cantar: Hosana al hijo de David. Ahora, esta parte que le dije, ¿por qué los vendedores no levantaron sus manos y quisieron o hubiesen querido agarrar a Jesús y decirle: hey, estás destruyendo nuestro negocio? Porque Jesús no estaba apoyado en un sentimiento de enojo cuando él lo hace, sino que estaba proclamando una palabra de Dios. Si usted ve Isaías 56, 6, 7, porque allí está también la autoridad. Cuando usted habla con la palabra de Dios, es la palabra que lo respaldaba a Jesús. Isaías 56, 6, 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Dice así, ¿verdad? Sí. Yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Dónde estaban estos gentiles o estos extranjeros, por decirle así, dando su culto a Dios? ¿Dónde estaban? Si ese lugar había sido quitado por las autoridades del Sanedrín. Por eso Jesús dijo: acá hay cosas que no están funcionando como deben de funcionar. Entonces, cuando Jesús les citó esto, ellos callaron. Ellos quedaron sin autoridad. Por eso le digo, la autoridad se ve en que se restableció ese lugar que ellos habían ocupado para otras cosas. Es que la autoridad, hermanos, cuando va respaldada, no era porque él provocó a la gente a sentir emociones, no, es algo que el Espíritu Santo te autoriza o sientes de parte de Dios. Vamos un poquito más atrás todavía. Versículo 1 al 3. Es que esa autoridad de Jesús, hermanos, era conmovedora,
no en las emociones, sino en el espíritu. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, le dijo, y traédmelos. Que Dios es dueño de todo, ¿verdad? Vea, versículo 3, y le dice: y si alguien os dijere algo, decidle, el Señor lo necesita. Basta. Si alguien les dice algo en contra de lo que yo estoy pidiendo, díganle, el Señor lo necesita. O sea, tanto el pollino o el asna no eran de su propiedad, humanamente. Pero Él es el dueño de todo. Tanto como los vendedores se quedaron callados, también acá los dueños de estos animalitos cedieron a la autoridad de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos estas experiencias y la mayor parte de nosotros las ha vivido. A veces tú estás ahí en la silla, que el Espíritu te está redarguyendo, ¿no? Pasa adelante, acepta a Jesucristo, acepta a Jesucristo, acepta a Jesucristo. Cuando se te llegó el día en que el Espíritu Santo te va a hacer doblar tus rodillas acá adelante, basta que el predicador te señale y ahí vienes obedientemente para adelante. El Señor pone un diácono y llega y te pone la mano en la espalda y no te dijo nada, basta que te puso la mano en la espalda y tú ya sabes que es el llamado y ahí vienes para adelante. Porque es la autoridad, la unción del Espíritu Santo que cae sobre tu vida y te hace cambiar decisión. Por eso es que nosotros vemos, hermano, esa autoridad de Jesús que venía de parte de Dios. Entonces, la autoridad de ellos, hermanos, era discutible, pero la autoridad de Jesús no podía ser discutible. Tanto el pollino, o tanto como los discípulos, o tanto como las autoridades del templo, hermanos, tenían que obedecer a lo que Jesús decía. Y aunque después ellos se sentían mal, pero es que el Espíritu, hermano, aún. Vea lo que dice Marcos 5, 10, 12. Vea lo que dice Marcos 5, 10, 12. Cuando Jesús llega a esta ciudad de los Gadarenos, por ahí se encontró una legión, y no era de hombres ni de mujeres, eran demonios, hermano. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo o pasteándolos. 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos. Aún ellos, hermanos, aún los demonios se someten a la autoridad de Jesús y le dice: si tú nos das permiso, si tú nos envías, nosotros vamos a ir a los cerdos. Pero si Jesús les decía: ni a los cerdos, ustedes se van para el infierno no se querían ir. Imagínense, ni los demonios quieren ir al infierno. Y yo no sé por qué tanta gente quiere ir al infierno. Ni los demonios querían ir, hermano.
preferían andar dentro de los cerditos. Pero la autoridad de Jesús, esa autoridad, hermano. Marcos 6, 47, 51. Ahí vamos a ver otra autoridad. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el sol, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y Hermanos, qué autoridad de Jesús. Que los vientos, que los demonios, que la gente y todo lo que se le ponía por enfrente doblegaban su autoridad delante de Jesús. ¿Por qué los fariseos, hermanos, no querían aceptar esta autoridad? Porque eso es lo que ellos están discutiendo acá en estos versículos. ¿Con qué autoridad? Si nosotros, o sea, ellos se sentían con mayor autoridad. Dice, si no te hemos autorizado nosotros a predicar, ¿por qué lo haces? ¿Quién es el que te ha mandado? ¿Quién es el que te ha dado ese permiso? Ahora Jesús, conociendo, hermanos, sus corazones, sus intenciones, a las preguntas que le hacen, respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué tenía que ver, hermanos, el versículo 5, el 25? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué tenía que ver esa pregunta con respecto a la autoridad? ¿Por qué Jesús les hace esa pregunta? ¿Por qué Jesús les confrontó con esto? Ellos mismos se responden y dicen, entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Estamos bien hasta ahí? Ellos no habían creído al bautismo de Juan. Si ellos hubiesen creído al bautismo de Juan, se hubieran bautizado. Si ellos no aceptaban el bautismo de Juan, tampoco podían aceptar a la enseñanza de Jesús, porque Juan confirmó que Jesús era el Hijo de Dios. Se les ponía las cosas bastante complicadas, pero decidió darles una respuesta. Y las respuestas las tenemos en las siguientes parábolas. Versículo 28. Pero les dijo, es importante ese pero ahí. Pero les dijo, ¿qué os parece? ¿O qué les parece? Acá vienen las respuestas, hermano, aunque si no se las dio como ellos le esperaban, pero Jesús les respondió, hermanos, con una sabiduría
preciosa. Le dijo, pero le voy a dar la respuesta. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, esa palabra es importante, arrepentido fue. ¿Sí? Dice así su Biblia. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor. Pero al final no fue. ¿Es así? Ahora Jesús les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cree que era fácil para los fariseos que Jesús los comparara con las prostitutas y con los publicanos? ¿Y que las prostitutas y los publicanos habían aceptado el bautismo de Juan? ¿Y ellos habían rechazado el bautismo de Juan? ¿Usted cree que les fue fácil esa respuesta? Les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no les creísteis. Por eso es que Jesús le dice del bautismo de Juan en el versículo 25, porque era lo primero que ellos rechazaron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Sabe cuántos hay dentro de la iglesia que se creen estar haciendo lo correcto? ¿O creen estar haciendo bien delante de Dios? Y su comportamiento es como los fariseos. Y aquella persona que con mucha sinceridad y humildad viene delante de Dios y se arrepiente de su vida pasada y cambia de cosí a cosí, como se dice. Y muchos de nosotros seguimos el mismo camino de los fariseos, llevando la vida antigua, como ellos no habían cambiado y pretendían llevar una vida delante de Dios agradable. Por eso Jesús los confronta y les dice, para mejor ellos entrarán al reino de los cielos, porque se arrepintieron de la vida pasada. Lo mismo el hijo que se le fue dicho, ve a hacerlo y no lo hizo. No, dijo que no iba a ir, pero al final lo hizo. Y el otro que dijo que lo iba a hacer, al final no lo hizo. Hay cristianos que dicen, sí pastor, sí hermano, ahí voy a estar, y al final no viene. Quedó mentiroso. Y aquel que con sacrificio, hermano, con dificultades, aún en enfermedades, con muchos problemas, pero ahí viene a servirle al Señor. Pero es que reconoce la autoridad, reconoce que a Dios le sirve, reconoce que sobre todas las cosas es a Dios que debe de estar. Y si ellos no se quedaron con esa respuesta que Jesús les dijo, oído otra parábola, por si al caso no me han entendido, les dijo, por si al caso hay alguno por ahí todavía en duda que yo tengo autoridad delegada por Dios. Oíd esta otra parábola, les dijo, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Todos reconocemos que Israel es ¿cómo se dice esta palabra? Es el significado. Israel es el significado de una viña. ¿Sí? No sé si me doy a entender, pero es un
parecido, un parentesco, una similitud. Entonces le dice: el cual plantó una viña, la cercó de vallados, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Recuérdese que los labradores pudieron haber sido los reyes, pudieron haber sido las autoridades que estaban gobernando a Israel y que tenían la responsabilidad de llevar un pueblo hacia Dios. Y que al final este pueblo debía de dar frutos agradables a Dios. Esta es una parábola, ¿verdad? Ok, y dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos o a los profetas o pastores, personas enviadas por Dios para congregarlos en el culto a Dios, dice: mas los labradores, tomando a los siervos, o sea, las autoridades, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Esto sucedió con el pueblo de Israel, que cuando los profetas venían y les llamaban la atención a los líderes, a los reyes, ¿qué es lo que hacían? Los golpeaban, los maltrataban, los mataban. Elías le tocó que huir, Jeremías le tocó que huir. ¿Por qué? Porque todos los profetas que predecían lo que venía para el pueblo de Israel, por su comportamiento, porque no estaban dando frutos de arrepentimiento, porque no estaban haciendo lo que Dios les había mandado, entonces ¿qué hacían? Se los quitaban de encima. Y eso es lo que querían con Jesús, quitárselo de encima, porque también Él había venido de parte de Dios. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente dice, versículo 37, les envió su hijo diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios les estaba hablando. Mas los labradores, que eran ellos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿A dónde murió Jesús? Fuera de Jerusalén. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Imagínense qué parábola, hermanos, que Jesús todavía está hablando con ellos y ya les está prediciendo lo que ellos van a hacer con él. Vea cómo Jesús les está hablando. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos ladrones? Ay, lo mismo que hizo David. Lo mismito que hizo David. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arredará a su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos se están prediciendo lo que iba a suceder. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, ¿con quién está hablando Jesús? Con ellos, con la autoridad, con lo que les están diciendo, con qué autoridad hace estas cosas. Les está diciendo:
será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos que debía de haber dado Israel, predicar la palabra a las naciones. Ahora nos corresponde a nosotros, porque le fue quitado a ellos y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Con esa autoridad. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, algunos discuten este versículo y dicen que este versículo ha sido agregado según los escribas, los grandes teólogos, pero que concuerda, hermanos, con lo que se está diciendo en los versículos anteriores. Entonces el versículo 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba. Mire que las parábolas eran para esconder la verdad. Con esa intención fueron dichas o escritas para esconder la verdad. Pero ellos acá entendieron la intención de la parábola. ¿No les parece importante? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, dice, entendieron que hablaba de ellos, que era para ellos. Vea la reacción, el versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por más claro. No podía ser. Qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, porque, hermanos, con mucha sabiduría les dio la respuesta que ellos esperaban. Dice Deuteronomio 18, 19, hablando Moisés, dijo que enviaría otro profeta. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le. Jesús nunca vino a decir lo que él quería. Él vino a decir lo que el Padre le decía que tenía que decir. Por eso es que vemos, hermanos, algo fundamental, algo importante en todo esto, es que la autoridad de Jesús estaba basada en la obediencia a lo que Dios le había mandado hacer. La obediencia, hermanos, tiene un respaldo de Dios. Un respaldo de Dios tan grande. Porque acá dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era Moisés? Las características de Moisés, ¿cómo eran? Y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Vea qué importante es, hermanos. Cuando Dios te mande a hacer algo, cuando Dios te dé una orden y tú no la obedezcas, Él te va a pedir cuenta en aquel día. Aunque si la autoridad de Jesús fue desafiada por las autoridades, hermano, Él demostró tener autoridad
autoridad, no vanagloriándose, sino con mucha sabiduría y con mucho respaldo por las obras que él hacía. Se podía notar que, bueno, ellos lo reconocieron en todos los evangelios. Podemos decir que los fariseos, los escribas reconocieron que la autoridad que tenía Jesús era porque Dios estaba con él. Y decía, no puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces, esa es la autoridad, hermanos, que Jesús nos da a conocer. Y voy terminando acá. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, 19 al 29. Ay, el que tiene oídos, oiga. Así dice la palabra. El que tiene oídos, oiga. Juan 5, 19, 29. Acá estaba siendo discutida también la autoridad. Porque según ellos hacían lo correcto. Si usted lee los versículos un poquitito adelante, pero no los vamos a leer ahorita. Porque ellos, el celo que mostraban, hermanos, uy, como que si hubiesen sido de verdad verdaderos hijos de Dios. Pero leamos lo del confirmado. De verdad les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vea cómo Juan lo describe. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, dentro de ese núcleo familiar, podemos decirlo, porque yo trabajé en mis primeros años de vida, de mi trabajo. Cuando yo comencé a aprender mi trabajo, estaba mi jefe, el dueño del taller, y estaba su hijo. Su hijo no le gustaba mucho el trabajo, pero lo había aprendido porque había crecido con el padre. Entonces el padre desde pequeño lo fue involucrando en ese trabajo. Entonces lo había aprendido, aunque si no lo quería hacer, porque sus planes eran estudiar otra carrera y tener una mejor vida. Pero sabía el trabajo. Entonces cuando el padre salía, porque vivíamos lejos de la capital y a veces había que ir a traer los repuestos hasta la capital, el padre los iba a traer, el hijo se quedaba de encargado en el taller. Le gustase o no le gustase, se lo pongo, o sea, acá no es así, pero en lo secular le estoy hablando. Él tomaba la responsabilidad de la empresa. Y lo que él decía, así se hacía. Porque él, aunque si no le gustaba el trabajo, pero había visto al padre hacerlo así. Entonces cuando había alguna duda, íbamos a él y le decía, ¿cómo se hace esto? Y él decía, se hace así, así, así. Y si lo hacemos así, decía, no, así, así tiene que ser hecho. Yo vi a mi padre hacerlo así. Y así se hacía.
Cuando venía el Padre y las cosas habían salido de la manera que habían salido, ¿y quién les dijo que lo hicieran? Su Hijo. Entonces iba el Padre y hablaba con el Hijo, por si había habido algún defecto, por si había habido algún problema. Aunque acá, tanto como Dios Padre, como Dios Hijo, son perfectos. No hay errores. Entonces dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente. Si Dios es perfecto, Jesús igualmente es perfecto. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Vea qué importante. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Yo no sé si usted se maravilla de las cosas que Jesús ha hecho hasta ahora. Bueno, en mi vida ha hecho tantas cosas que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo los que quiere. ¿A quiénes Jesús les ha dado vida acá? No los veo tan convencidos, los veo más con sueño que con vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él te ha dado vida. Tú tienes vida porque el Padre le ha dado la autoridad para que te dé vida. Y tú tienes vida en abundancia gracias a Jesús. Porque el Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio. O sea, en aquel día. Ahora Jesús es intermediario entre el hombre y Dios. Él intercede por nosotros. En aquel día, Jesús será el juez y Él te juzgará, porque te confrontará. Porque yo no sé cuándo Jesús te habló a ti, mas yo sé cuándo Jesús me habló a mí. Y si yo no le obedecía en ese momento, en aquel día, me iba a confrontar y me iba a decir, tal día llegué a tu vida y no me aceptaste como tu único y verdadero Salvador. Ahora no me tienes como tu Salvador, me tienes como juez. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque Dios dice que le ha dado la autoridad. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos la honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, los fariseos, los escribas, los ancianos creían estar honrando a Dios con el servicio que ofrecían, con los impuestos que imponían, con el templo dedicado, hermanos, a las ventas más que para la adoración a Dios. Ellos creían estar honrando a Dios y se encuentran que estaban deshonrando al Hijo del Dios viviente. Esta es la realidad, hermanos. Esta es la verdad. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Por eso les dio las dos parábolas. De cierto os digo, de verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De verdad os digo
Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. La autoridad del Hijo de Dios, hermano, que llevemos 100 años, 200, 500 años bajo tierra, no haya ni un hueso de los tuyos, pero cuando oigan la voz del Dios Altísimo, del Hijo de Dios, resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Vea la autoridad del Hijo y es indiscutible, hermanos. Es indiscutible esa autoridad. Poderoso Dios, porque aún los muertos oirán la voz. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Él dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo la doy, yo la pongo y la tomo cuando quiero. A ese Jesús servimos. (27) Y también le dio autoridad. ¿Qué dice? Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto. Póngase de pie. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es un momento maravilloso, hermanos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice así la palabra de Dios en Tesalonicenses, en Corintios. Los muertos en Cristo resucitarán primero al sonar la trompeta y nos vamos con Cristo. Nos vamos a celebrar las bodas del Cordero. 1000 años. Los demás siguen muertos. Ellos resucitarán en la segunda. Para juicio final. Pero usted y yo, si aceptó a Cristo, escuchará el sonar trompeta, la voz de mando para los que habían creído, porque Él tiene la autoridad para dar vida. No todos. Vea qué poder de Jesús, hermano. Que cuando iba a resucitar a Lázaro, fue específico en decir: Lázaro, bien fuera. Porque si no hubieran resucitado todos los muertos. Hay poder en Jesús. Una autoridad que no viene discutida, hermanos. Lo quieras creer o no lo quieras creer, lo aceptes o no lo aceptes, como los fariseos no lo querían aceptar, Él tiene poder. El problema va a ser para nosotros. Un problema va a ser para nosotros en aquel día, si dudamos, si no creemos a este evangelio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación en la segunda muerte. Que Dios nos ayude, iglesia, porque muchas veces entramos en estas discusiones. No sé si usted lo puede notar, pero muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas.
Confidemos o confiemos todo en el Señor y Él hará. Él hará. Confíe todas las áreas de su vida. Él tiene autoridad sobre toda su vida. En la enfermedad, en lo económico, documentos, toda situación que usted esté pasando, confíe en el Señor. Él mueve lo que sea necesario para darte la victoria a ti. Para darte la victoria. Hermano, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en mí que no estaban a mi alcance? Que no estaban, hermanos, en mi posición de poder hacer, pero yo le creí a Dios y Él ha hecho tantas cosas. Yo no podía ir a hablar con el juez para que me dieran los documentos, pero Dios movió todas las piezas. Cuando yo tomé posesión del trabajo que tengo, estábamos 2 y mi jefe solo podía sostener 1. Y yo le dije, necesito trabajar en regla para tener mi documento. Y me dijo, yo solo puedo tener 1. Y el otro era italiano. Lo había criado él. De la edad de 12, 13 años, le había comenzado a enseñar el trabajo y lo había adiestrado a su manera. Ya tenía 20 años, 22 años. Lo amaba como hijo. Le dejaba las responsabilidades del taller, hermanos, del benzinayo. Él se iba de vacaciones y él se quedaba encargado. Y yo decía, es imposible que él lo quite para darme a mí una plaza. Yo lo veía humanamente imposible. Y yo le dije, Señor, me encuentro entre la espada y la pared. Porque yo necesito un trabajo donde me metan en regla. Una semana. Y el muchacho se puso rebelde y comenzaron a discutir, hermanos. Y el muchacho dijo, no, yo me voy de acá, yo me voy de acá, yo me voy de acá. Yo voy a comenzar a preguntar a dónde hay trabajo. Y por allá le salió una empresa, hermano. O sea, me dijo, ya encontré trabajo y yo me voy. Y yo dije, Señor, ¿qué moviste acá? Y se fue. Y me tomaron a mí. Y yo dije, este muchacho va a agarrar rencor conmigo. Y no, seguimos siendo amigos hasta hoy. Pero eso lo hace solo Dios, hermano. ¿Le hice mal al muchacho? No, no le hice mal, porque él se fue a una empresa donde le dieron un atestado y hoy él tiene su taller. Porque Dios bendice igualmente, me bendijo a mí, pero también bendijo al muchacho por haberme dado el lugar. Dios tiene autoridad, hermanos, sobre todo, pero debes de confiar en Él. Es una autoridad que va sin discusión. No dudes en lo que Dios puede hacer. Él puede hacer muchas cosas en tu vida. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de